Entonces, muy bienvenidos al Centro de Estudios de Conocimientos Tributarios. El día de hoy vamos a tener en este webinar al profesor Juan Llanado, profesor del DUOC, ¿no es cierto? Con grado de magíster, también licenciado en Contabilidad y Auditoría. Y vamos a tener el placer de poder compartir con don Juan un tema bastante importante, interesante, que si bien está al final del ciclo debido a un contribuyente, es una parte muy importante para poder finalizar y también pagar los impuestos que correspondan. Así que aquí vamos a dejar al profesor Juan Llanado con el tema de término de giro y muy agradecido por la asistencia. Don Juan, adelante. Muchas gracias, Marco, por esta oportunidad y agradecemos, ¿cierto?, a los asistentes que pueden estar en este curso, ¿cierto?, de término de Quiro. Va a estar focalizado básicamente en lo que el régimen general propone en el 14 de número 3 y más adelante, obviamente, también habrán otros cursos relacionados con el 14A o con el 14 de número 8, ¿cierto? O otro tipo de término de giro, un ejemplo, renta presunta y un sinfín de cosas que siguen. Por cuanto, esto lo vamos a hacer con una interacción para que no sea tan monótono, ¿cierto? El tema de, concreto, este tema del término de giro. Siempre hay personas que por el trabajo están conectados y no pueden conversar, obviamente, y otras, obviamente, pueden intervenir. Pero antes de seguir, quisiera saber, Carolina González, buenos días, ¿cómo está Carolina? ¿Podría encender su micrófono si es posible, Carolina? Si es posible. Vamos a ver si Carolina puede encender su micrófono, porque puede estar trabajando y puede estar, obviamente, en alguna reunión, en alguna cosa. Parece que no puede conversar. En el caso de Daniela Vargas, ¿puedes tú encender el micrófono o solamente puedes estar conectada? Es una consulta que estoy haciendo previamente para saber quiénes disponen del audio o no disponen de poder intervenir. Álvaro, buenos días. ¿Puede encender el micrófono? No tiene acceso Elbe Ayala, Guillermo Guerra. No sé si alguien de nosotros puede encender el micrófono. Sí, Guillermo Guerra ya encendió. Gracias. Guillermo, mira, te voy a hacer una consulta que tú puedes conversar del tema. ¿Alguna vez tú has tenido alguna situación de alguien que te ha solicitado hacer un término de giro? Sí, ¿En qué calidad de este contribuyente te ha solicitado hacer el término de giro? Me explico. Te, te ha dicho que ha tenido por muchos años sin movimiento o, entre comillas, ha llegado porque le llegó una carta del Servicio Puesto Interno o tiene las dudas de cómo hacer el término de giro. ¿En qué situación ha sido, Guillermo, la solicitud de un término de giro? es porque estuvo mucho tiempo sin movimiento, entonces, fuera de eso estaba con un crédito a favor, entonces solicitó que se le hiciera el término de giro porque le llegó una cartita diciendo de que le estaban cobrando la patente municipal, entonces me solicitó hacer el término de giro. Y por ahí estuvimos un poquito complicados, así que al parecer lo está tramitando con otra persona, pero me va a confirmar. Es importante lo que dice Guillermo. Por favor, tomen atención en esto. Normalmente un contribuyente cuando quiere hacer este proceso de término de giro es porque tiene algún grado de dificultad con el servicio de puesto interno, pero lo más recurrente, y lo dijo Guillermo, es la patente municipal. Voy a explicar, por favor, esto. Mientras tú no hagas formalmente el término de giro, la municipalidad te puede endosar el mínimo de patente que tiene establecido por ley y te puede hacer cobrar todos los semestres hasta el momento en que tú no hagas el término de giro. Por cuanto este tema de este proceso tan importante del término de giro juega un rol importante en los contribuyentes y que a veces no visualizan las consecuencias que se pueden tener. Y lo otro, por favor, tenganlo a bien.
Otra cosa que tiene seco los contribuyentes o digamos, las personas que tienen empresa, creen que el término de giro es un proceso sumamente simple de hacer y sumamente barato. Y es todo lo contrario. El término de giro creo que es un servicio que se cobra muy bien y obviamente tiene un proceso. Por cuanto es lo que vamos a ver hoy día y vamos a tener una interacción sobre el contenido del artículo 69 y la nueva resolución que salió ahora en julio, que es la resolución 6085, más el artículo 38 bis cierto, de la ley de impuesto a la renta, converge todo en este tema de este proceso y vamos a ver si alcanzamos a ver un ejercicio práctico que les traje también para, digamos, esto e ir compartiendo el tema. Entonces, yo les voy a solicitar, si usted tiene una duda, ¿cierto? Me dice, profe, ¿me podría explicar esto o cómo sería este procedimiento para ver? Yo voy a estar llano en el sentido de poder atender sus consultas, ¿cierto? Y ver, ¿cierto?, cada situación, porque en términos de giro, la norma te dice ciertas cosas, pero en la realidad operativa, cada contribuyente es un mundo y cada contribuyente tiene sus propios problemas, ¿cierto?, a nivel tributario, por cuanto todo eso va convergiendo en el proceso propiamente tal. ¿Se entendió, cierto? ¿Hasta ahí alguna consulta de lo que vamos a ver hoy día? Sí, Hasta está ahora perfecto. ninguna. Guillermo, Gracias, sí. profesor. Buenos días. Buenos días, Marcelo. ¿Alguna ¿Cómo? consulta, Marcelo? Hoy yo tengo un caso bastante similar a lo que alcancé a escuchar, profesor. Con mucho gusto en saludarlo nuevamente. Eh, Respecto a una empresa que también está sin movimiento, tiene un balance un 14 de 3, tiene un balance con una caja de algo de plata y nada más, un capital. Sin embargo, me están haciendo pagar, yo no sé si estoy errado ahí, un impuesto por ¿cómo se llama? Por los registros empresariales, porque tiene utilidades de acumuladas de mucho tiempo que nunca las retiró. En el Claro. fondo, para aparecer el impuesto único es por eso. Mire, qué interesante la pregunta que hace Marcelo y justamente tiene que ver con esta lámina que nosotros estamos viendo. Miren, voy a explicar lo que dice Marcelo para ir, por eso me gusta este tema de esta relatoría para poder ir conversando el tema y dando respuestas a sus inquietudes. Primero, sabemos que para el servicio todo se tiene que hacer formalmente. Cuando yo digo formalmente, si yo ceso, ¿cierto?, de vender, de comercializar, de prestar servicio, la norma dice después de 2 periodos o 2 meses, yo formalmente debo notificar al Servicio de Puerto Interno que terminé con mis actividades y para ello, ¿cierto?, debo hacerlo a través de un formulario que se llama el formulario 2121 y que todo se hace actualmente en la web. Hay casos especiales que se pueden hacer presencialmente, pero son casos especiales. Pero normalmente este cese definitivo de mis actividades económicas que yo declaré a través de las iniciaciones de actividades, lo tengo que hacer formal. ¿Y por qué yo digo que Marcelo dio, cierto, en algo bastante entretenido, que viene en este tema de la regularización tributaria? Voy a explicar, por favor. La regularización tributaria para un término de giro que está establecido, primero, qué tipo de impuesto se debe pagar, que es el 38 bis, que es un impuesto único de un 35%. Si a ti te quedan rentas empresariales, si eres un ProPyme general 14D número 3, porque un D8 no tiene, obviamente, pero un D3 tiene ciertos registros empresariales y le queda SAC, la norma, ¿qué te dice referente a esto y sobre todo en el artículo 69? Que tú debes regularizar y como el RAI, entre comillas, que tú tengas y lo que tú traigas de arrastre debe tributar impuestos finales, es decir, impuesto global complementario, impuesto único, ¿cierto? Hay un procedimiento y una plantilla en que tú debes determinar esto y también ver tu capital propio tributario. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy día. ¿No? ¿Cómo determinar este impuesto del 35%? Guillermo, sí, dime, ¿necesitas alguna consulta? Guillermo, y hace encendido el micrófono. Hay voces de fondo.
Sí, sí, se escuchan voces en el fondo. Gracias, Marcel. Vamos a tratar de otra vez de hacerlo en un lugar más particular. Estoy en mi lugar laboral, por el cuanto Ah, justamente hay dos personas que están ahí telecharlando. Pero lo que yo comentaba, Marcelo, que justamente lo que tú dices, cada caso es único. Entonces, ¿qué quiero decir? Voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener una persona, un contribuyente que me pide hacer término de giro y para ese contribuyente cree que es sumamente fácil, que no tiene que pagar ningún tipo de impuesto y diciéndolo, mire, quiero que usted me haga esto y punto. No, lo primero que tú tienes que hacer es ver, entre comillas, ¿cierto?, tu historial. Si tú traes, ¿cierto?, por registros empresariales, renta, traes SASA, traes créditos, traes REC, traes un sinfín de cosas para podernos determinar más el capital propio tributario. Por cuanto, por favor, tómense a bien esto. Hay otra formalidad también dentro de la regulación tributaria que dice que tú debes tener todo tu sistema de impuestos pagado. Y por ello, en un término de giro, te piden un certificado de la Tesorería General de la República que tú no tengas ningún tipo de deuda. Y ahí vienen los problemas, porque hay a veces contribuyentes que creen que por cesar de hacer las funciones no tienen que cumplir con las obligaciones accesorias que dice el Código Tributario, como cuáles: declarar sin movimiento el formulario 29, declarar DJ, declarar el formulario 22, y todo eso está establecido que lo deben seguir haciendo en el artículo 69. Por cuanto esta regularización tributaria que tú haces al término de giro, te ves expuesto a una auditoría y que te examina un sí, es decir, un dedito hacia arriba, o un no con el dedito hacia abajo, es justamente el fiscalizador quien te toma vía web, ¿cierto?, tu situación tributaria al término de giro de, en este caso, de tu contribuyente. Por cuanto todo esto se hace bajo un procedimiento. Entonces, el marco legal donde te establece este procedimiento, obviamente, es el Código Tributario, y dentro del código tributario, ¿cierto?, lo más importante es el artículo 69, donde regulariza este procedimiento donde tú vas a hacer este proceso de término de giro. Por cuanto, hasta ahí comprensible, alguna consulta hasta este momento, damas y caballeros. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le haya quedado anteriormente la duda? ¿No? ¿Ninguna duda hasta ahora? ¿Ha sido claro la transmisión de este proceso que todavía seguimos? Sí, ya, ninguna duda ya. Sí. ¿Por profesor, cuánto? Sí, dime. una consulta, profesor, pues, o lo vamos a ver más adelante. ¿Se paga el 35 o se va al complementar de él o los socios el pago del impuesto final? Depende. Ya, Depende. ya. Depende. ¿Por qué? Mira, te explico. Cuando veamos el caso, eh, de acuerdo al 38 bis, tiene tres incisos: el uno, el 2 y el 3. Entonces va a depender si tú eres una sociedad, una 14A, o una 14 de número 3 o un 14 de número 8. Y va a depender también, entre comillas, si tú te quieres acoger como persona natural, no como empresa, ojo, como persona natural, a una reliquidación. Entonces, en el término de giro, no es solamente, ojo, acogerme al 38 bis del impuesto único del 35%. Este 35%, de acuerdo a los derechos sociales o la tenencia de acciones, dependiendo de la entidad jurídica, yo lo prorrateo, ¿cierto?, la cantidad que me determina como base del término de giro, y yo puedo acogerme para las personas naturales a una reliquidación. Entonces, hay alternativas. Entonces, esas alternativas, un ejemplo para un empresario individual, si fuera un 14 de número 8, que normalmente él no liquida de acuerdo al inciso primero, el inciso 2, él liquida de acuerdo a sus activos y se le asigna de lo que determina como activo, se le asigna, entre comillas, cuánto es la base, el cual va a tributar en el impuesto global complementario, en otras palabras, en el formulario 22. En cambio, el formulario 2121, que lo vamos a ver,
es más amplio. ¿Y por qué es más amplio? Y buena es la consulta que tú haces. Porque en el 21-21, en la primera parte, cuando veamos del formulario, están todos los impuestos que tengan que ver con IVA. Voy a explicarme en esto, por favor. Por ejemplo, si yo soy una empresa, me queda existencia, ¿cierto? A través del CARDEN, y este CARDEN valorizado a valor tributario, no a valor, ¿cierto?, de IFRS o financiero, sino que a valor tributario, asciende, un ejemplo, me queda una existencia de 5 millones, esos 5 millones se supone que tú tienes que pagar impuestos del 19% y liquidar esas mercaderías. Si a mí me queda activo fijo, idénticamente lo mismo, pero fíjense cómo cambia si yo tengo remanente de IVA, como lo decía Marcelo. Si a mí me queda remanente de IVA, eso yo lo puedo imputar contra el impuesto. Por cuanto cada situación, por eso yo le digo, cada situación es diferente de un contribuyente y por eso esto es bien divertido. Porque cuando nosotros analizamos el contribuyente 14T número 3, ¿cierto? Ellos tienen la opción de contabilidad simplificada y la mayoría de los contribuyentes acoge el beneficio de tributar a través de contabilidad simplificada. Y contabilidad simplificada significa que yo llevo un libro de caja de control de los flujos y llevo un libro de ingresos y egresos para la parte de la base tributaria, ¿cierto? Pero cuando tú haces términos de giro, en el artículo 69, tanto para el 14A como el 14D número 3, te pides que debes hacer un balance y que tienes que, cierto, determinar ciertos valores tributarios, sobre todo de la existencia y del activo fijo. Por cuanto no es tan simple hacer un término de giro, en algunos casos, si tú no has liquidado, entre comillas, estas partidas, que de mi punto de vista, y lo van a aprender en este webinar, que lo ideal siempre es hacer una gestión tributaria. Y por eso ustedes están en este curso. Que sea, hacer un término de giro no es decirle no al contribuyente, ¿sabes? Ya hagámoslo, punto. No, tú tienes que evaluar al contribuyente, entre comillas, si va a tener que pagar impuestos, impuesto de IVA, ¿cierto? Por los saldos que trae, o cierto impuesto del 38 bis, del 35%, de acuerdo, ¿cierto?, a la determinación de la base que vamos a aprender hoy día. Por cuanto este tema se ven obligados los contribuyentes a declarar, como dice acá, sea una persona natural, ¿cierto?, sea jurídica, en que ante el servicio público interno yo avise que estoy diciendo adiós, ¿cierto?, al giro comercial que yo tengo, por cuanto la ley te obliga. Y en el artículo 69, ¿qué te dice? Tú cesaste tus actividades y no tienes actividades durante 2 meses o 2 periodos tributarios. ¿Qué te dice la ley? Señor, avise al tercer mes en forma inmediata que usted terminó su sesión de actividades y si usted lo hace posterior a los 2 meses, te recae el código tributario y multa. ¿Cómo multa, profesor? Sí, con multa. ¿Por qué? Porque la norma es bien clara. ¿Cuántos periodos te entrega la ley en el artículo 69? Te entrega 2 periodos solamente, 2 meses. Pero si tú avisas al cuarto, quinto, sexto mes, a través del 21-21, que es el formulario de término de giro, ya vas con una multa. Y la multa, si uno lo viera, es baja, es una UTM de acuerdo al artículo 97, número 1. Pero igual el contribuyente tiene que pagar esa multa. No se salva de no pagar esa multa. Por cuanto la formalidad, por eso aquí se hace del plazo crítico de los 2 meses sumamente importante. Tú no cumples y no das aviso al tercer mes que debes hacer el término de giro, lo haces en el cuarto, quinto, sexto, un año después, 2 años, la multa no te salva de pagar la multa de una UTM. Y atención, en el caso tuyo, Marcelo, tu contribuyente tuvo que pagar multa, Marcelo. Consulta, Marcelo, tu contribuyente tiene que pagar multa porque lo hizo después de los 2 periodos, ¿no? ¿No sabes? Profesor, lo que pasa es que está en este minuto en el stand-by, está en revisión el término de giro y corresponde al año 2022 por sugerencia de la fiscalizadora, porque después los periodos 2023 para adelante no tuvo ningún movimiento. Así que lo más Sí, pero lo probable es que estás haciendo ahora. lo estoy haciendo ahora, por lo tanto ya estoy fuera de plazo, ¿no? Claro, exactamente. A eso me refiero, Marcelo. A O eso sea, me refiero.
Ya tengo, La ya fui con una multa, multa. claro, te la van a generar y antes que salga la resolución del término de giro que te va a decir la fiscalizadora, pague la multa primero. Entonces Claro, tú pagas en línea la multa, le envías al fiscalizador el pago de la multa y si que tiene que pagar impuestos del 38 días también tiene que pagarlo y ahí recién te dan el certificado del término de giro. Antes de esto no te lo dan. Por cuanto es sumamente importante, yo aquí coloco un plazo en día, porque la norma te habla de 2 meses, pero no te habla de 2 meses corridos, sino que te habla de 2 meses en el Código Tributario. Entonces yo aquí coloco un ejemplo, que la empresa cesa su actividad el 10 de abril y debe dar aviso, ¿cierto?, antes del 11 de junio. Es decir, lo hace después de 2 meses, es decir, el día 12, 30 de junio, 1 de julio, ya tiene la multa y la sanción de acuerdo a la norma. A eso es lo que yo me refiero. ¿Por Buenos cuánto? correcto. días, profe. ¿Sí, Javier? Dime nomás, Sí, Javier. buenos días. Sí, es que ¿Sí? ahí me queda la duda. Cuando hablamos de 2 meses, en el fondo, de acuerdo al ejemplo que usted da ahí, estamos hablando de 2 meses, 2 meses corridos, días calendario, o, Sí, pero sí, mira, o, Javier, aquí o es o suma, si es en abril, disculpe, para redondear un poco la idea, ¿sí? para no quedarme con la duda. Porque si termina el 10 de abril, o sea, yo no podría hacerlo como usted indica el 12 de junio. Claro. Y aquí hay que tener cuidado porque cuando uno lee el Código Tributario, uno cree que son meses. Cuando yo digo meses, que termina el 30-31, y no es tan así. ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar en cuenta, Javier, y por eso estamos en esta relatoría, que para hacer el término de giro se supone, entre comillas, que las actividades tú lo puedes terminar al primero, al 15, al 30, al 28 de un mes, la última emisión de factura o recepción de factura. Por cuanto, ¿qué es lo que te acusa a ti? Entre comillas, son los movimientos tributarios que tiene el Servicio Puesto Interno, que dispone el Servicio Puesto Interno de todo documento tributario electrónico. Pero pueden haber otros movimientos que no lo sabe el Servicio Puesto Interno. Te voy a poner un caso, el tema de las regulaciones. Entonces, el tema de las remodelaciones, ¿quién lo informa? Tú. Entonces, eso también es un movimiento. Entonces, ese movimiento, y por eso yo te digo que en este tema de los días, yo coloco como un ejemplo, la mayoría de los contadores lo hace por periodo de corte. Me explico. Voy a explicar esto, por favor. Termino de cesar mi función el 15 de septiembre. ¿Qué hacen los contadores? Los contadores normalmente colocan el término de giro el 31 de diciembre de tal año. ¿Y por qué lo hacen así? Por un asunto semántico. ¿En qué sentido? De presentar un periodo y ese periodo que tú presentas, ¿cierto? Es un periodo completo. Es lo que pasó con el caso de Marcelo. El caso de Marcelo, que es lo que lo planteaba al principio, ¿cierto? El tema, él daba que vino un contribuyente y lo hizo por petición, ojo, por petición del fiscalizador, que terminara el periodo el 31 de diciembre del año 2022. ¿Es así, Marcelo? Por favor. Correcto. Sí, Correcto. eso es correcto. Y Eso es correcto. claro, entonces siempre, Javier, a ti te piden periodos completos comerciales, pero tú nunca vas a hacer, entre comillas, porque esto lo hace el propio contribuyente, él lo declara el propio contribuyente diciendo, mira, yo terminé el día 8 de tanto, o terminé el día 10 o terminé el 12, pero si tú te vas a la ley, ¿cierto? Propiamente del Código Tributario, te dice este tema, ¿cierto? Cuando habla de estos 2 meses, te habla de cuando ya cesó de hacer asuntos comerciales. Y eso es bastante subjetivo porque nosotros sabemos que eh, el simple hecho que la empresa recepcione una factura ya se acabó el día que tú dices que se acabó la sesión. Yo he tenido muchas asesorías que de repente me dicen, no, si yo terminé mis situaciones económicas y todo lo demás en tal año, y va pensando y hay un mes que recepcionaron una factura y esa factura que tú recepcionaste, que te llegó y te quedó como un remanente, te contamina y ya no es el término de giro de lo que tú pensabas, sino que es
de cuando se recepcionó ese documento de compra que sale en el libro. ¿Qué yo recomiendo normalmente? Eliminar y hacer desaparecer esa factura para no contaminar el periodo que tú vas a hacer, independientemente del tema. ¿Por qué? Porque esto es bastante interesante. Yo quería plantearle lo siguiente. Fíjense, por favor. Tú cuando redactas este formulario 2121 que se hace en la web, ¿cierto? Este formulario 2121 consiste, yo diría, como en tres grandes cosas de estructura que lo vamos a ver más adelante. La primera estructura, obviamente, son todos los antecedentes que tiene cada contribuyente. Y lo importante que arriba te colocan cuál es la fecha última, ¿cierto?, que tú vas a hacer del término de giro. Y normalmente ningún contribuyente coloca la fecha exacta de cuándo dejó de funcionar. ¿Qué es lo que hace? Lo reitero de nuevo, hace un corte al 31 de diciembre de tal año, normalmente. Y lo otro, ¿por qué ustedes creen, y por favor, de los que están conectados, por qué ustedes creen que los fiscalizadores, entre comillas, recomiendan, entre comillas, hacer el corte? Un ejemplo, estoy en el año 90, 2025, y me dice el fiscalizador y me recomienda, me dice, hágalo con la fecha que tuvo el último movimiento para que usted me presente los movimientos de tal año. ¿Por qué ustedes creen que un fiscalizador puede recomendar eso? ¿Alguien ha deducido por qué los fiscalizadores te recomiendan eso? Porque la norma te permite. Ojo, yo puedo estar en el año 2025 y perfectamente puedo hacer el término de giro de un año 2020, de un año 2021, 2022, 2023, a pesar que el contribuyente recién viene a hacer el proceso ahora, en octubre del año 2025. ¿Alguien sabe por qué los contribuyentes te dan, entre comillas, esa recomendación de hacer eso? Nadie, por favor, se atreve a decir. Profe, Dime, Carolina. profe, yo no sé, tengo desconocimiento, no tengo idea, pero me imagino que será porque la multa va a ser más alta y van a y No, en el fondo con la multa igual ya, te será o explico. no, no sé. La, la multa va a ser fija. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 97, número 1, la multa es una UTM y la UTM te toman del momento en que tú haces el término de giro. Podría ser, pero si uno lo ve por costo y el 70 y tantos por ciento que te dan de condonación, ¿cierto? Sales pagando cerca de 20.000 en la actualidad. No es tanto eso, es por otro motivo. Es por el Ah, motivo ya. del sustento. Del sustento. Mire, por favor, tómenlo a bien. Y está acá en la lámina que yo le estoy mostrando que dice documentación, documentación, pero que va relacionado. Si tú lees el artículo 69, el artículo 79 te dice que si tú vas a hacer un término de giro, te exigen 3 periodos. Cuando yo digo 3 periodos, son 3 periodos comerciales. Es decir, si yo estoy haciendo, entre comillas, el año 2022, tengo que dar el sustento del 2022, del 2021 y del 2020. ¿Y eso qué significa? Contabilidad. Y la contabilidad, como se entrega actualmente, en contabilidad en hojas sueltas. Entonces, tú tienes que saberlas imprimir, presentar digitalmente, ¿cierto?, ante el Servicio de Puesto Interno del Sustento. Pero además, como lo que comentamos, y eso es lo más divertido, tú puedes llevar contabilidad simplificada, pero te exigen hacer un balance y te exigen, entre comillas, ver este tema tributario de tus activos fijos y de la existencia que te queda en la mercadería. Entonces, el tema, y además, fíjense por favor, la norma, si tú te vas directamente a lo que dice la circular 72 y vas también al artículo 14, número que sea letra D, te dice que en un ProPyme no se exige, si tú tienes 50.000 UF de venta promedio, que tú determines el capital propio tributario. Pero acá, cuando tú haces el término de giro, te exige hacer el capital propio tributario. No es algo opcional, sino que te lo exige que tú lo debes presentar. Por cuanto este tema de la documentación adicional o sustentatoria para un término de giro va a depender de muchas cosas.
¿Y por qué salió la resolución 85 exenta hace poco, por ahí como el 20 de julio, me parece, de este año? Ahí te aclara lo que es el término de giro simplificado. ¿Qué es lo que es un término de giro simplificado? Simple. Tienes 36 meses y ahí no te dice años, te dice 36 meses. Ojo, 36 meses. Si tú tienes 36 meses seguido, sin funcionamiento, ¿cierto? Declarando tu formulario en forma de cero, es decir, absolutamente nada, en forma arbitraria el servicio te hace un término de giro. En forma arbitraria te dice ya, usted no debe ninguna cosa, no ha tenido ningún funcionamiento, es decir, cesó su actividad económica, no tiene, ojo, no tiene arrastre de registros empresariales, se ve que su capital es bajo. ¿Qué es lo que hace el servicio? Le dice, señor, yo le hago el término de giro simplificado y en forma arbitraria tú te das cuenta que algunos contribuyentes, cumpliendo obviamente y no teniendo ninguna deuda, te hacen el término de giro. Pero si tú tienes un formulario 29 que no declaraste, jodiste, no te puedes acoger a eso. No sé si me di a entender. Y por eso los fiscalizadores te piden hacer para atrás el término de giro para evitar las multas de los formularios 29, las multas de las decotas, las multas del formulario 22 si el contribuyente no lo declaró. Entonces, ¿por qué te hacen esa sugerencia a los fiscalizadores? Por un tema que te sale mucho más caro regularizar toda la parte tributaria del formulario que tú debiste haber hecho, aunque estaba sin funcionamiento, y que la ley, independiente que tú no tengas resultados, la ley te dice, hágalo. Entonces, el tema, por eso yo digo, es lo que dice el artículo 69 y lo que el asunto operatorio se hace. Y por eso los fiscalizadores siempre te piden volver al pasado y evitas todas las multas de regularización de los formularios y todo lo demás. Por eso el tema de un fiscalizador tiene 6 meses de plazo para darte y resolver, ¿cierto?, lo que tú presentas el trámite en línea sobre el término de giro. ¿Alguna consulta hasta ahora, damas y caballeros? Profesor, sí, yo le quiero hacer una ¿Ya? consulta. Sí, pero habla. Tengo una duda porque en el 14D número 3 uno lleva un capital propio simplificado y me imagino que al ser término de giro hay que determinar un nuevo capital propio. Me imagino que debe ser como las 14A, pero ahí va a ser complicado porque rehacer la contabilidad para atrás, los activos fijos se llevaron a gasto, la existencia se llevaron a gasto, si no se llevaba un control adicional va a costar bastante determinar ese capital propio. Es lo que Mira, pienso, la duda que me claro, surge. no, mira, ¿cómo lo hace el servicio patrimonial? Tú sabes que la mayoría de los contadores que lo que hacen normalmente en el mes de marzo, cuando declara el formulario cierto de los retiros, que es el 1947 o el 1948, la 1948, ¿cierto? Que el tema del retiro, tú tienes un asistente virtual que el servicio te coloca a disposición y que te salen todos los ingresos, todos los egresos, ¿cierto? Y otras cosas más. Y te determina a ti la base, ¿cierto? Imponible de un PROPYME, pero también te hace, entre comillas, eh, una propuesta del capital propio tributario simplificado. Entonces eso va quedando en la rastra. Entonces cuando tú haces un término de giro, ¿cierto? De un contribuyente que tiene, entre comillas, ordenado su parte tributaria, el servicio va a disponer de eso. Entonces cuando tú, te voy a poner un ejemplo, la empresa dejó de tener actividades el 10 de octubre del año 2024. Dijimos que todos los contadores, ¿qué es lo que hacen? Hace el término de giro hasta el 31 de diciembre del 2024. ¿Se acuerdan que lo comentamos que la mayoría lo hace por un corte total? Entonces tú tienes que determinar primero, ¿qué es lo que tienes que determinar de acuerdo al artículo 69? Primero, una base imponible. Entonces esa base imponible tú lo puedes hacer a través de una renta líquida imponible o una base imponible sobre los ingresos y egresos, hablando del 14 de número 3, ¿cierto? Y lo determina. Es lo primero. Tú determinas esa base. Luego, ¿qué te dice? Y es la base que tú tuviste, entre comillas, hasta el 10 de octubre, porque después ya no tienes movimiento. Entonces, los movimientos que tú tuviste fue hasta el 10 de octubre. Luego te dice, señor,
determine el capital propio tributario. Entonces, cuando tú determinas el capital propio tributario simplificado, ¿con qué empiezas primero? Con el capital del año anterior, que nosotros le llamamos capital propio inicial, ¿cierto? Luego, ¿qué le agregas? La base imponible, sea positiva o sea negativa si tienes pérdida tributaria. ¿Qué es lo que más le agregas si utilizaste el 14 letra E, ¿cierto? Y si tuviste algún dividendo, alguna utilidad, algún ingreso no renta, también lo colocas positivamente o negativamente si tuviste un menor valor. Y luego, ¿cierto? Repones también los retiros, ¿cierto? ¿En qué sentido? Como deducción y los gastos rechazados del artículo 21, inciso 2. Así se determina el capital propio tributario para un 14 del número 3. Pero, y aquí viene Elder, y por eso como es mentiroso lo que te dice el tema, que un ProPyme es sumamente simple de ya la contabilidad. Cuando se le complica, cuando hace un término de giro. Entonces, cuando haces tú un término de giro, te exigen, entre comillas, rehacer, entre comillas, dependiendo del contribuyente, porque si es chiquitito el contribuyente, tú no vas a hacer un balance, pero si el contribuyente tiene movimiento, tiene activos fijos, tenía bastante mercadería, tenía otro tipo de movimiento, tiene que depurar algunas cosas, obviamente tiene que hacer un balance, por cuanto, Elder, tú diste en el clavo, o sea, diste en el clavo. Y por eso, Elder, un término de giro no puede ser barato cuando tú cobres plata. Cuando tú cobres honorario, tú no puedes pedirle a un contribuyente, ¿sabes? Le voy a cobrar 50 luquitas por el término del giro. Eso no existe. Tal vez 100 luquitas tampoco tiene que ser mucho más, aunque sea pequeño. Entonces tú tienes que hacer una evaluación del contribuyente y cuánto trabajo. Y ahí viene el tema, porque si tú tienes que rehacer algunas cosas, irte al pasado y rehacer, puedes hacerlo, pero eso va a significar trabajo y eso significa que tu horas de trabajo te va a incrementar de tal manera de presentar en forma correcta el término de giro que tú vas a hacer con el sustento, que en este caso es la contabilidad por hojas sueltas que tú presentas al servicio de cuestión. Por cuanto, se puede rehacer, pero rehacer significa más pega. Y más pega significa que tus honorarios deben ir acorde a lo que tú vas a hacer. Por eso, damas y caballeros, lo que yo estoy tratando de transmitir en esta clase de hoy día, estoy diciendo que un término de giro no es barato de cobrar y tiene un proceso. Y eso usted le tiene que transmitir esto al contribuyente, decirle, mire, lo que usted quiere hacer, entre comillas, tiene un costo y este costo de mis honorarios es tanto. ¿Y por qué? Porque yo le tengo que hacer esto, 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 esto. Entonces los contribuyentes tienen en su cerebro, podría decirse, mal conceptuado el término de giro. El término de giro para ellos es dar aviso nomás al servicio que se semisesiones, pero se han dado cuenta con este webinar que hemos tenido hoy día en la mañana, no es tan así. Sigue todo un proceso y esto está estipulado en el artículo 69 y no me canso de repetirlo porque este tema, que es importante para ustedes, significa que hay un mercado. Este mercado hay muchas personas que quieren hacer el término de giro, pero hay muchas personas que tienen piso, que tienen declaraciones no hechas durante un proceso y por eso uno hace el término de giro años anteriores, hasta cuando él cesó, pero eso significa que tú vas a presentar una base contable, sea simple o completa, tú lo tienes que pasar. Entonces estás dentro de las obligaciones que tú tienes que hacer. ¿Y por qué es tan importante el capital propio tributario? Porque cuando veamos la estructura del 38 bis, lo primero que tú partes como positivo para esa base de este impuesto único del 35% es el capital propio tributario. Es lo primero. Por cuanto cuando tú determinas un RAI, renta afecta impuesto, se suma también. Si tú tienes renta, también se suma. Si tú tienes crédito, también se suma. Si lo único que se resta, entre comillas, podría decirse que es el capital aportado que tú hiciste, o si tienes algún red positivo que pasa a ser negativo, y es lo único que... Y FUR es muy antiguo, FUR ya viene de la época, como yo digo, del FUT, que también se debe colocar y está dentro de la estructura. Recuerden que hay empresas que todavía tienen FUT y no lo han sacado. Entonces también, entre comillas, dentro del tema. Por cuanto se han dado cuenta, desde mi punto de vista, que este webinar ha sido
para poder despejar ciertas dudas y qué interesante de este tema. Y por eso el tema no es menor hacer un término de giro y cuánto yo voy a cobrar por este tema. Recuerden una cosa, que un término de giro, y lo reitero como lo dije al principio, el fiscalizador te puede decir, estamos bien, le voy a emitir, pero si el servicio puesto interno a través del fiscalizador te dice, oye, faltan antecedentes, no has entregado algunas cosas. Entonces, todo esto lo comunica formalmente y por eso hubo este gran cambio en el mes de agosto, ¿cierto? Del tema de la formalidad que te dice el Código Tributario, ¿cierto? Del artículo 14, ¿cierto? Del correo electrónico. Si el correo electrónico antiguamente era opcional para que te notificaran tributariamente, pero ahora es obligatorio dar el correo. Y por correo te notifican y te llegan todas las cosas. Entonces, antiguamente no era obligatorio, ahora es obligatorio dar el correo para que te notifiquen. ¿Alguna consulta hasta ahora, damas y caballeros? ¿Alguna consulta? Gracias, profesor, por su respuesta. De nada. A mí me gusta la parte tributaria, queremos contarlo en otros puños más a futuro, pero yo he vivido mucho esto. Yo de contabilidad, de la década de los 80, cuando todo se hacía en papel y había que hacer las grandes filas en el servicio puesto interno, en la municipalidad, en el banco para pagar. Ahora no, ahora estamos en la hora digital, todo se hace base de un computador y de un sistema. Entonces yo aprendí mucho en terreno. Todo lo que yo no estoy hablando, pucha, cuántas veces no anduve en este tema, tanto en papel como en la parte, digamos, digital del tema, entonces uno va aprendiendo mucho cómo es realmente. Por cuanto, fíjense en esto, por favor, en lo que comentábamos anteriormente con Marcelo. El término de giro tú lo puedes hacer en forma voluntaria y deberías hacerlo de acuerdo a las normas después de 2 periodos sin cesar actividad económica, pero el servicio si ve, entre comillas, que tú dejaste ya de tener actividad en más de un año, te puede enviar una citación de acuerdo a la circular 58 del año 2000. Claro que sí. Recuerden que el proceso tributario de una auditoría tributaria que lo norma la circular 58 tiene la facultad del servicio de citarte un determinado día. Y si tú no vas y no tienes un argumento, te multan. Entonces, todo tiene multa, como yo digo, en este proceso, por cuanto hay a veces a los contribuyentes que se asustan cuando el servicio le dice, oiga, regularice y presente formulario 2121 de término de giro. Por cuanto, ¿qué yo puedo dar como argumento? Nada, pues, se tiene que cumplir la norma. Y la norma dice que tienen que hacer este procedimiento y para eso están ustedes. Ustedes pues, son asesores. Entonces, como asesores, se supone que ustedes van a hacer este trámite, este proceso, ¿cierto?, ante el Servicio Impuesto Interno en la página web. Por cuanto, eh, vuelvo a reiterar, por favor, causales principales por la citación es cuando tú tienes 18 meses consecutivos sin informar absolutamente nada. Lo hace el servicio a veces. Normalmente no hace una citación por un término de giro, pero sí te dice, mire, usted ha cesado, haga esto, active esto, por cuanto el tema, si te llega una carta o no, es bien relativo. No es que yo lo que te podría decirte, mira, la formalidad es siempre así, no. Recuerden que el servicio les da otro carácter, ¿ya? Esto es lo Profesor, importante. una Sí, dime, consulta. dime. ¿Qué hay de cierto? No sé si estoy equivocado o no. Cuando se presenta el término de giro simplificado, ¿es cierto de que se pide una declaración en que el representante legal se responsabiliza en caso de que hayan impuestos impagos para que posteriormente él lo pueda pagar? Mira, lo que pasa es que en la norma, cuando te hacen a ti el asunto simplificado, el servicio se podría equivocar, sí, se podría equivocar, porque el servicio por interno, ¿en qué se pasa para hacer tú un término de giro simplificado? De acuerdo a los antecedentes que tú tienes directamente en la base de datos, tanto en la Tesorería General de la República como en el servicio por interno. Se supone que el servicio por interno, ¿qué es lo que tiene de ti normalmente? Formulario 29 sin declaración, formulario 22 sin declaración, DJ sin declaración, y la tesorería que debería tenerte si tú tienes alguna multa o un giro
del famoso formulario 21, que te lo hace en forma arbitraria desde el servicio por interno, y así sabe el servicio si tú tienes una deuda. Pero supongamos que el servicio no te ha girado ningún formulario 21, ¿ya? Y se supone Ya. que tú no tienes absolutamente nada. Pero supongamos que el contribuyente, cuando vino este traspaso de régimen tributario en el año 2020 y él ya traía anteriormente, no hizo ciertas gestiones de traspaso para los registros empresariales y empezó a declarar como si no tuviera nada. Y pasó, como yo digo, y pasó por el tema y el servicio fue diciendo ya cansada, el formulario de alquiler, ¿cierto? Está bien, está bien, está bien. Podría, sí, pero yo siempre digo lo siguiente. Cuando tú haces el formulario 21 y el fiscalizador te lo valida, tú tienes de ganar para que no te cobren impuestos bastante. ¿Y por qué, profe? Porque algo bien simple. Porque si me va a cobrar a mí impuestos después que se hizo el término de giro y tengo el certificado del término de giro, yo puedo elevar una revisión de la actuación fiscalizadora. Y eso sí que a un fiscalizador le duele. Entonces, si yo hago esta elevación, ¿cierto? Vía web y entrego mi argumento diciendo que entregué todos los antecedentes, cómo ahora me vienen a girar un determinado monto, ¿cierto? Del tema, aunque tú hayas firmado, ¿cierto? Que se le está imputando, pero tú puedes ir a la lucha y yo te doy un porcentaje muy alto que tú vas a ganar la lucha. ¿Por qué? Porque fue, y siempre digo, una negligencia del fiscalizador y por eso tú puedes ganar esto a través de la RAF, que no es lo mismo que la RAF. Ojo, no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Por cuanto tú puedes ganar, entre comillas, elevando una revisión de la actuación fiscalizadora y vas a ganar ese tema. Entonces, sí, te meten miedo que te dicen que se puede hacer consolidario después, pero tú apelas a eso y yo te doy, te lo aseguro que tú ganas teniendo un buen asesor tributario. Tú ganas Ah, la ya. pelea a través de esta revisión. Ok, muchas gracias, don Juan. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, eh, para los contribuyentes, ¿qué consecuencia le trae todo esto de no tener regulación el término de giro básico? Se les bloquean muchas cosas y al bloquearse muchas cosas, obviamente no pueden hacer otra sociedad o no pueden participar como socio accionista en esas sociedades si tienen que entender algo. Por cuanto el término de giro siempre va a estar establecido por cuanto el impacto que tenga para cada contribuyente en hacer esta obligación, obviamente es bastante crítico para las personas. Entonces, las personas cuando vienen a ti es porque ya tienen problemas y necesitan urgente algo. Por cuanto, damas y caballeros, eh, yo voy a dejar hasta aquí el tema. Les voy a enviar otras cosas. Yo soy muy apasionado en esto. No sé si se dan cuenta, pasó, pero muy rápido los 50 minutos. Me quedó en el tintero el ejercicio. Miren, les voy a mostrar el ejercicio porque a mí me comentaron, por favor, que tenía que ser corto la exposición. No fui tan corto, obviamente, porque es un temazo este tema. Pero no sé si pueden visualizar un ejercicio que dice término de giro de referencia, el artículo 14 de 8D. ¿Lo pueden ver y visualizar en sus pantallas? Alguien que me diga sí o no, por favor. Profe, se ve en la PPT donde dice recomendaciones para un Voy a término de giro dejar exitoso. de compartir, porque se quedó pegado, ¿ya? Se quedó pegado. Y yo creo que voy a pedir otro Winner, pero práctico. ¿Ya? Plástico. ¿Por qué? Porque traía esta PPT, ¿no? Pero para explicar este caso, fíjense, les voy a mostrar los antecedentes. ¿Se está viendo ahora, Carolina? Sí, hay Sí, profe. egresos. Sí, profe, se ve. Acá, ¿cómo se determina la base? Que hay cosas entretenidas en esto. Parece simple, pero no es tan simple. El capital propio tributario, algo simple, entendible para ustedes. El RAI, ¿cierto? El registro empresarial, cómo debe quedar cerrado, ¿cierto? Por el término de giro. Y acá está lo que yo les comentaba. Y justamente Guillermo y Marcelo hicieron la pregunta, el cómo
yo cerrar los libros R3, cómo determinar la base del término de giro, cómo hago la distribución de este término de giro si lo hacen a través de una, entre comillas, reliquidación a nivel de personas naturales, y cómo una sociedad percibe, entre comillas, este 35% que se debe pagar, que está acá. Entonces yo voy a pedir, y acá está el formulario 22 y acá está el formulario 21 con las cantidades acá. Entonces yo voy a pedir una otra clase anexa para poder explicar este caso. Porque obviamente una cosa es lo intelectual, lo que dice el artículo 69 y el artículo 38.000, pero otra cosa es implementar este tema a través de un caso particular. Por cuanto, antes de terminar, quisiera saber de los que están conectados, si quieren hacer alguna pregunta particular de alguna cosa, del tema, para que quede en la grabación también, si alguien tiene alguna inquietud, algún caso, alguna cosa, por favor, exprésenlo. Es la hora como de resolver, digamos, la inquietud. Marcelo. No, profesor, solamente que quedar en claro nomás el hecho de que si una empresa 14 de 3, de acuerdo a la determinación de la base imponible de los registros empresariales, lo puede tributar los socios, en este caso son dos socios con 50% cada uno, o simplemente a través de una reliquidación, o son para las 14 de 8. Esa sería como la aclaración. Claro, mira, la aclaración, el tratamiento de la base lo tiene tanto el 14A como el 14 del número 3. El Perfecto. 14 número 8 tiene una formalidad de determinar totalmente diferente. ¿Por qué? Porque un 14 de número 8 no tiene impuesto de primera categoría, no paga. Entonces la Claro. base se asigna. Entonces la asignación, ¿cómo se hace? A través de una evaluación de sus activos a nivel tributario. Por cuánto te va a salir un valor determinado, y ese valor determinado es lo que tú distribuyes y va directamente, entre comillas, al impuesto rural complementario, en este caso al formulario número 22. Y por eso, eh, más adelante, ¿cierto? Van a haber noticias que me comentaba Marco, tanto Cristian, que quieren hacer unos talleres, ¿cierto? Con casos reales de término de giro, cómo se hace un término de giro para un 14B número 8, para un 14A, y el más recurrente, cómo se hace un 14B número 3, con ciertas situaciones particulares, porque vuelvo a reiterar, para hacer un término de giro, lo que ustedes tienen que hacer es una evaluación de gestión tributaria. Entonces, no es llegarnos a decir, hagamos el término de giro, no, tú tienes que hacer una evaluación y depurar alguna cuenta ideal. Eso es lo ideal, depurar, depurar. Entonces, si yo depuro, obviamente puedo hacer una mejor gestión y obtener mejores beneficios tributarios para el contribuyente. ¿Alguna otra pregunta, damas y caballeros? ¿Alguna otra? Profe, Sí, Carolina. mire, yo a mí hace una semana un contribuyente me solicitó que le realizara el término de giro. Y yo lo único que he visto en la página, porque no puedo visualizar nada más de la información que tiene, porque no me aparece información. El único detalle que me aparece es que tiene un mensaje del parte del servicio donde dice que le aprobaron como el cierre, Sí, pero es y del eso, año dos mil eso refería a diecisiete Entonces, ¿qué pasa con eso? no, pues, porque si tiene el certificado y lo aprobaron, significa que ya tiene quitó. ¿Y tú cómo lo compruebas? De entrar a la página del Servicio Puerto Interno con el root y la clave del contribuyente, te vas a la mano, si uno lo está visualizando a la mano izquierda, ¿cierto? Y visualizas un término de giro y ahí te va a decir la fecha del término de giro. Si le sale publicada la fecha de término de giro ahí, significa que ya terminó y cesó su función, ya no tiene ninguna obligación accesoria de presentar el tema. Es lo que yo te comentaba. ¿Qué es lo que pasa con un contribuyente? Porque en las preguntas frecuentes del Servicio Puerto Interno te dice,
¿Qué pasa si una empresa inició de actividades y no hizo absolutamente nada? Tiene que dar aviso del término de giro que te dice la respuesta del servicio, te dice sí, tiene que dar igual el procedimiento que tiene que dar un término de giro. Pero como no tuvo ningún tipo de movimiento, es decir, no pagó formulario 29, ¿cierto? No tuvo ingreso, no tuvo factura, le van a hacer un término de giro simplificado. ¿Por qué? Porque no tiene antecedentes. Entonces, como el sistema a ti te pide elevar algo, tú escribes una carta, ese es el otro tip, por favor, tómenlo a bien para todos. El otro tip, cuando tú no tienes antecedentes de ciertas cosas, tú escribes una carta, redactas diciendo, este contribuyente, bla, 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 das el sustento, bla, 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 y esa carta tú la adjuntas, si es que no tienes libro de contabilidad simplificada. ¿Me siguen, por favor? Entonces también tú puedes redactar, entre comillas, una carta sustentatoria para reemplazar la contabilidad simplificada. Ojo, se puede hacer, se puede hacer. Entonces, ahí tienen un tip, porque si tú no elevas ningún tipo de documento, no te deja el sistema, entre comillas, y te deja como en proceso el término de giro del 21-21. Igual como el certificado de la tesorería. El certificado de la tesorería te lo pide obligatoriamente. No es que tú quieras presentarlo, no. Te lo pide obligatoriamente. Entonces ahí viene el tema. ¿Cuál va a ser el corte? Si yo debo formulario y me hicieron el giro, cierto, me hizo el servicio giro. Entonces ahí está el tema en que tú tienes que hacer un certificado y solicitarlo con una fecha determinada. Y ojo, si tú tienes deuda porque no has cumplido con el formulario 29, como lo hizo, cierto, acá uno de los, me parece que Marcelo, cierto, que lo hizo en el año 2022, te perdonan todos los giros que tú tengas de formulario 29 no presentado después del 2023. Entonces, ahí hay otro tip bastante interesante, que la norma en ningún lado te dice que tú tienes que hacer el término de giro con una fecha determinada. Entonces, ¿tú puedes hacerlo con años anteriores? Sí, te lo permite la norma porque no hay ninguna traba en ello. Entonces, Carolina, en otras palabras, lo que tú presentaste y te dieron el visto bueno es justamente eso. Como no tenía grandes movimientos, obviamente lo vio el fiscalizador y lo hizo sumamente simple. Como yo digo, un término de giro simplificado, punto. ¿Ya? Porque, Profe, vuelvo a reiterar, la situación no es igual para todos. Ya no es igual para todos. ¿Alguna consulta más? profe, es que yo no sé si yo me expresé mal, pero yo no hice el término, yo me expresé mal, yo no hice el término de giro. No, pues, es Yo lo que, es leí lo la que, anotación que envió el fiscalizador. claro, fíjate, es lo que dijimos en la presentación. La Ah, presentación, el servicio tiene la facultad de hacer el término de giro sin el claro, consentimiento del contribuyente. Sí. ¿Por qué? Porque no ha tenido estaba grandes perfecto. movimientos y si ya ha sobrepasado más de Ya. 3 meses, obviamente lo hacen. Yo les sugiero, damas y caballeros, es una sugerencia nomás, lean la resolución exenta de este año, de julio de este año, que es la número 85. Es bastante interesante y te da y te realza esto del artículo 69 de la facultad que tiene el servicio para poder eliminar contribuyentes de la base de datos, ¿cierto? Que no han tenido movimientos durante 36 meses. Es bastante interesante esa institución exenta. Yo te Ya. sugiero que lo leas. Es bastante corto, es largo, es corto. 85, ¿cierto, profesor? Sí, 85, mire, se lo voy acá a colocar, ¿ya? En el chat. En el chat le voy a colocar todo, malo ejercicio. Dejen ver si esto tiene para elevar archivos, porque yo trabajo mucho con Teams. Entonces, normalmente con SAP no, que sea con Zoom no trabajo mucho. Lo que más trabajo es con Teams. Dejen ver si tiene para elevar. No, no me sale para juntar archivos. Pero miren, vamos a hacer lo siguiente. A través de Marcos y de Cristian, yo les voy a los antecedentes, pero voy a compartir la pantalla para que me puedan entender, porque yo también lo tenía previsto, pero por el tema de la hora.
el tema de la hora siempre nos, ¿cierto? Nos convoca del tema. Déjenme, para que usted... Y le voy a enviar también, que me gusta mucho, particularmente, el tema, el tema de Crédito la... especial. ¿Lo están viendo? Sí, profe, Sí, se se ve. ve. Sí. Se ve. Es bastante cortito. Salió en julio, ¿cierto? La resolución 85, y ahí te habla de lo que estábamos hablando con Carolina, que sea el servicio tiene la facultad en forma de hacerlo en forma arbitraria, el tema si cumple con todo, y hacer un término de giro simplificado. Por cuanto es bastante interesante lo que salió para fortalecer aún más el artículo 69. Y fíjate, es bastante cortito, si no es tan largo del tema, pero eso es lo más novedoso que ha salido del término de giro actualizado, digamos, hasta el día de hoy día, que es donde te sigue aclarando que el servicio está haciendo esto en forma arbitraria, está haciendo término de giro de tal manera de ir despejando algunas cosas, siempre y cuando que el contribuyente esté en forma ordenada, obviamente. Y fíjense en esto, por favor, voy a dejar de compartir y voy a mostrar lo que a mí me gusta. Yo no sé si alguien ha estado trabajando con la Defensoría del Contribuyente. ¿Ustedes trabajan con la Defensoría del Contribuyente? Cuando yo digo trabajar, bajan datos, cosas de la Defensoría del Contribuyente tiene cosas bien entretenidas, muy buenas. Yo lo encuentro excelente el tema. Y pensar que casi trabajo en la Defensoría, casi trabajo en la Defensoría. Mire, lo voy a mostrar ahí. A ver si vamos a compartir aplicaciones. Fíjense, por favor, ¿lo pueden visualizar? Sí, se ve bien. Sí, ¿Qué profe. recomiendo a todos? Es una recomendación. La Defensoría del Contribuyente, que hace muy poco nació, un par de años, deberá llevar como 2 años y medio más o menos, o 3 periodos, tiene cosas muy buenas a nivel tributario, sobre todo para los contadores y entendible para cualquier contribuyente. Por cuanto, fíjense por favor, acá te dice lo mismo que yo dije, pero en otras palabras más simple, entendible para un contribuyente. Lo mismo lo que vimos, el tema, y lo mismo que vamos a ver del ejercicio, cómo se determina, ahí está tanto para un régimen general como para un régimen ProPyme, para determinar el 35% del 38 bis, acá te sale cómo se suma, se resta. Y si se encuentra, en lo que yo decía, ¿qué es lo primero que va cuando tú determinas el impuesto único de esto? El capital propio tributario, no te salvas. Y ahí hay otras cositas que se añaden, te da, ¿cierto? Es lo que yo te decía, que el régimen ProPyme transparente es diferente. ¿Por qué? Porque a través de los activos, ¿cierto? Se determina, se valoriza esto y se lleva, ¿cierto? Y no aplica el impuesto único del 35, sino que va directamente al impuesto global complementario. Entonces paga impuesto global complementario o impuesto único de segunda categoría. Y aquí te muestra, fíjate, por eso me gusta tanto, te va mostrando paso a paso cómo hacer el término de giro en el servicio patrio interno. El icono que tú tienes que pinchar, cómo hacerlo, te va dando una explicación, ¿cierto? Por cuanto lo único que no te muestra es cómo llenar el formulario 2121, que lo vamos a dejar para una próxima clase, ya para una próxima clase. Por cuanto todos estos antecedentes se los voy a hacer llegar, ya se los voy a dejar llegar para que lo tengan, y espero ese mismo dinamismo que tienen ustedes de aprender algo, los sigan teniendo con los diferentes relatorías que haya, y voy a solicitar para el mes de noviembre tener otro webinar, pero aplicado a esto de lo que aprendimos hoy día, porque no lo alcanzamos a ver. Si se dieron cuenta, Profe, pasó muy rápido la hora, ¿sí? le mandé una fotito a su WhatsApp. Ahí en el team hay un icono donde que está antes del icono de enviar, está el más, y ahí usted pincha el más y sale adjuntar archivo. Ya, lo vamos a ver. Veámoslo activo, porque todavía hay tiempo. Ya.
Documento. Recuerden, por favor, este tema es bastante interesante. Uno lo va aprendiendo en sí en la marcha, cuando uno, obviamente, operativamente lo va dando. Pero vuelvo a reiterar, por favor, todo se aprende en la vida, ¿ya? Todo se aprende en la vida. Por cuanto, yo lo que les sugiero, no lo veo, pero voy a hacerlo llegar, Carolina, ya para que lo tengan. Por último, lo envío por el WhatsApp de la Ya, profe. membresía, lo envío todo. Para mí ahí va a ser Profe, mucho más fácil. ¿Sí? ¿Sí, Carolina? el sitio donde, el nuevo que yo no lo había escuchado, donde usted dijo que teníamos que No, como mira, empezar a ver este tema. En Google tú lo colocas como ¿Ya? Defensoría del Contribuyente, Ah, ¿ya? ya, Y ahí te va a salir un ya, sinfín de cosas, ¿no? Que sea término de giro es una de las ya, cositas que tiene la Defensoría, pero tiene cosas bastante interesantes la página, ¿ya? La página tiene ya, profe. cosas muy Ya, sí. interesantes. Es lo que yo recomiendo, ¿ya? Es lo que yo recomiendo. ¿Alguien más quiere alguna consulta antes que nos desconectemos? Si no hay consulta, yo les agradezco de nuevo, ¿cierto?, el que hayan podido estar conectados, las 13 personas, y espero verlos en un futuro. Eso sería lo extraordinario, ver en un futuro y en los futuros talleres reales de término de giro también. ¿Mm? Eso sería interesante. Eso, si no hay más preguntas, que les vaya muy bien, que pasen un feliz fin de semana. Yo sigo trabajando, obviamente. Me toca tanto la parte de tomar, me toca mucho tomar exámenes de título para los auditores, por cuanto estoy en el proceso de eso. Tengo harto trabajo. Entonces, ha sido un gusto conocerlo a algunos y otros ya lo ubicaban, por cuanto gracias por todo. ¿Ya? Gracias, Vale, profesor. Gracias, profesor. Igual que tenga un cuídense. buen fin de semana. Pero Hasta sí, Gracias. luego. la revisión es bien larguita esta de la- Gracias, profesor. Gracias, profe, que esté bien. Cuídense. Un abrazo, cuídense. Chao Hasta a luego. todos. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Ya.